Fíjate. Que se enfermó la mujer, aparentemente, así que encaramos nosotros. Quedamos mano a mano. Mano a mano queda. Sí, no. Además, estuve viendo. Sí, bueno, ahí la ponerse que no la puede encontrar el libro. Última. Melo y Sánchez. Virginia Manero. No pude encontrar sus ponencias en el libro. ¿En qué tomo? ¿El tomo 3? Porque me quise leerlas antes. Sí. Y las de ellos no las podía comprar. Y la pedía que, si te parece, esperamos 2 minutitos y la uña me va a subir. Claro, la uña me va a subir. Porque todos esos paneles así uno atrás del otro. Sí. No, Dale media. Hay que darle un changüín para que recupere las neuronas. Así que capaz que me parece que no lo había visto yo ni ayer ni hoy. Ahora dice que estuvo, pasó, dice que se enfermaron. ¿Qué tal, muchachos? Hola, dos. Sí, no, el tema es el siguiente. Tienen que agregar acá una ponencia mía de Capital que iba a la tarde. Sí. Hablan de Capital acá, ¿no? ¿En qué comisión tenés? Yo te digo, dame. Tengo un quilombo de papel. Tengo dirigido otra comisión. La difuminación del capital social como esencial, como elemento esencial en el derecho de la sociedad. Sí, esa la tenés que meter en esta comisión. Al final, 1 minuto, 2, no me interesa tampoco discutirla. Pero porque si no, a la tarde yo ya ahora tengo una conferencia y por Zoom. Entonces, pero usted tiene un montón de 6. Sí. Bueno, entonces no es. A ver si tiene la comisión equivocada, quiero matar. Escuchá, esta es de integración del capital, pero con criptomonedas. Sí, está relacionado, por eso. Claro, por eso yo la metemos acá. Déjame ver. Escúchame, bueno, si arrancamos. Comisión, doctor Basar y la de. Arrancamos temprano. ¿Esta es la comisión cuánto? 3. 3, sí. 3, bloque 4. 3 bloques. Quilombo, Comisión 4, comisión 2. Comisión 3. Acá está. Comisión. Sí, comisión 3, comisión 4. Méteme ahí la difuminación. Sí. 2 minutos, repensar. Así no me quedo con el coso afuera. Esto, vamos a marcar acá. Poné la última. Sí. Y yo hago pis y voy. Bueno, vamos a arrancar. Buenos días a todos. Les pedimos que se vayan acomodando, así arrancamos con el panel y cumplimos con el cronograma horario. ¿Sí? Acá no está el doctor Molina Sandoval, que está momentáneamente ausente, así que vamos a encargarnos de la comisión nosotros, del bloque nosotros. Y bueno, vamos a dar un poco una intervención de 5 minutos a los ponentes para que vayan exponiendo sucintamente el objeto de la ponencia y después seguimos la metodología del Congreso. ¿Sí?
Vamos a tratar de ser medidos en el tiempo porque tenemos mucho, es un panel con muchas ponencias ¿sí? Así que bueno, primero le damos la palabra a Victoria Bengoechea, sí, a Karina Damiano y a Victoria Mazzocco, que van a hablar de la integración del capital social con criptomonedas como posibilidad en nuestro ordenamiento societario actual. Ya te la decimos. Cambio de la página de la ponencia. Secretario, en el libro. En el libro 3, en el tomo 3, que es lo que está. Página 203 del tomo 4. Cuando digan. 203 del tomo 4. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Karina Damiano, soy socia de MVP Partner y junto con mi socia fundadora, que es Victoria Bengoechea, que lamentablemente no nos pudo acompañar hoy, y estamos acá con Victoria Mazzocco, también abogada del equipo, somos las coautoras de nuestra ponencia, que como bien dijeron, se llama La integración del capital social con criptomonedas como posibilidad de nuestro ordenamiento societario actual. Nuestra ponencia intenta reflexionar sobre la posibilidad de que las criptomonedas sean consideradas un activo apto para integrar el capital social. La realidad es que ya no quedan dudas que las criptomonedas existen, están en el día a día de nuestras vidas, son un medio válido para las transacciones y vinieron para quedarse. Ahora, en lo que tiene que ver con la regulación, la realidad es que tanto acá como alrededor del mundo es todo bastante incipiente, ¿no? Y hay cierta normativa específica sobre algún que otro punto, como por ejemplo impositivo. En el caso de la República Argentina, bueno, tenemos nosotros algunas resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera, BCRA o AFIP, pero todavía no tenemos una norma general que aborde integralmente a este tipo de criptoactivos. Y la realidad es que se usan muchísimo, como decíamos, en el día a día para un montón de transacciones, para ahorro, personas físicas, personas jurídicas, independientemente del rubro o de la actividad que particularmente realicen. Incluso las generaciones más jóvenes han empezado a ver a las criptomonedas como una forma de incursionar en el mundo financiero. Con lo cual, nosotros creemos que rara vez la norma pudo alejarse de la realidad y es importante que comencemos entonces a pensar y a debatir sobre la posibilidad de darle un marco normativo a las criptomonedas y particularmente en el marco del derecho societario la posibilidad de que integren el capital social. Al respecto, nosotros ¿qué tenemos? Obviamente la Ley General de Sociedades, que específicamente tiene normativa que viene a regular y decirnos qué es lo que puede considerarse un aporte a los fines de integrar el capital social. Tenemos, por un lado, un artículo que nos dice que el capital social tiene que ser expresado en moneda argentina. ¿Y por qué traemos esto a colación? Bueno, porque hay que pensar entonces, si consideramos a las criptomonedas como monedas, dinero, un aporte, moneda obviamente no de curso legal, ¿no?, sino equiparable a una moneda extranjera, o si por el contrario deberíamos considerarlo como un aporte en especie. Y particularmente sobre un aporte en especie, tenemos el artículo 51 de la Ley General de Sociedades, que justamente nos viene a decir, en el caso de que sea un aporte en especie, tenemos que ver cuál es su evaluación. Y después tenemos el famoso juego, ¿no?, de los artículos 38 y 39 de la Ley General de Sociedades, donde nos vienen a decir si tenemos un aporte, puede ser obligaciones de dar o obligaciones de hacer, salvo cuando para determinado tipo societario tengamos que hablar de obligaciones de dar. Con lo cual, a los fines de nuestra ponencia, nosotros consideramos el aporte de criptomonedas como obligaciones de dar. Y después tenemos el tan cuestionado artículo 39 respecto de si son susceptibles de ejecución forzada. Bueno, de eso y un poco más es lo que hablamos en nuestra ponencia y le cedo entonces la palabra a Victoria Mazzocco para que les cuente más en detalle. Bueno, buenos días. Como decía Karina, hay dos cuestiones que tener en cuenta en relación a las criptomonedas, que tienen que ver si van a ser consideradas como dinero en especie y cuál es el valor que le vamos a dar en moneda argentina. Esto resulta importante porque ambas posturas le otorgan potencialidad a estas criptomonedas para que puedan ser consideradas como integración del capital social. Por un lado, los que sostienen que es considerado moneda la asimilan a lo que es la moneda extranjera y entre ellos establecen argumentos como que la criptomoneda es una moneda porque cumple con sus tres funcionalidades. Primero, porque es un medio de pago, tiene valor y además es considerada tanto para la inversión como el ahorro. Hoy en día las criptomonedas no están reconocidas como de curso legal en la República Argentina porque el Banco Central de la República no las considera a ese efecto. Aunque, de todas maneras, lo que tiene de positivo nuestro ordenamiento jurídico local, que si bien las criptomonedas digamos, las monedas extranjeras, para ser consideradas extranjeras, no necesitan ser reconocidas de curso legal en otro país, hoy las criptomonedas en otros países son consideradas de curso legal.
como pasa, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, que es reconocido en El Salvador. Y además, otra cuestión positiva que se le otorga a esta posición es que se le aplica el régimen de las obligaciones dinerarias que establece nuestro Código Civil y Comercial. Y por otro lado, la postura que establece que van a ser consideradas como especie y lo hace en relación al artículo 16 del Código Civil y Comercial, diciendo que van a ser bienes que tienen susceptibilidad de valor y que además permiten que estén en el patrimonio de las personas y que puedan constituir derechos. En base a eso podemos decir que las criptomonedas son bienes muebles, que son divisibles, que son consumibles, que están en el comercio y que además, pueden ser consumibles, como dije anteriormente. Entonces, esto lo vemos positivo porque tiene argumentos del Código Civil y Comercial y que si bien no vamos a elegir una postura sobre encima de la otra, consideramos que es importante para poder determinar que las criptomonedas cumplen con los requisitos de las obligaciones de dar en dinero o en especie. Y la otra cuestión tiene que ver con cuál es el valor que le vamos a dar a la moneda, a las criptomonedas en pesos argentinos, digamos. Porque por una cuestión, las criptomonedas hoy están en el mercado, tienen un valor, son comercializables, tienen una gran liquidez y eso les otorga básicamente que estén en un mercado que les dé un valor y que podamos determinar cuál va a ser el valor en pesos argentinos. Esto, aporte en criptomonedas, no es muy distinto a lo que es un aporte en dólares estadounidenses o, por ejemplo, en títulos valores que cotizan públicamente, porque de esta manera lo que vamos a hacer es conocer el valor, ya sea por un tipo de cambio oficial o por la cotización que establezcan los mercados. Incluso hay muchas criptomonedas que se asimilan al valor del dólar estadounidense y entonces va a ser más fácil que al momento de capitalizarlas podemos establecer cuál es el valor en pesos argentinos, por ejemplo, utilizando el tipo de cambio del Banco de la Nación que se utiliza para operaciones de compra. Medio minuto, por favor. Y otra cuestión que tiene que ver con el argumento por ahí un poco más controvertido es con la ejecución forzada de las criptomonedas, que es un controvertido porque es el argumento que se valen hoy en día los registros públicos para lo que es denegar las inscripciones de las capitalizaciones de las criptomonedas. Nosotros no consideramos que sea de esta manera, debido a que las criptomonedas, si bien están dentro de lo que es un sistema privado de blockchain, tranquilamente, que donde digamos, los usuarios lo que hacen. Bueno, da mucho para hablar la ponencia. Sí, pobre, ¿puede terminar? Nos dejan un segundo nomás. Que si bien obviamente los usuarios, lo más controvertido es que tienen sus usuarios privados o sus claves privadas, esto no hace que sea diferentes otros bienes donde tranquilamente el deudor podría decir no le entrego al acreedor esto para embargarlo o ejecutarlo. Y además las criptomonedas están en billeteras virtuales que pueden ser de fácil conocimiento de la titularidad de la sociedad incluso. Y también las billeteras virtuales no son más que un depositario que va a actuar por cuenta y orden de la sociedad. Entonces, tranquilamente un órgano jurisdiccional podría exigirle a este depositario que entregue las criptomonedas para ser ya sea embargadas o ejecutadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pablo Bisoña. Polonese y Gabriel. Habla y el otro, el mudo. Voy a usar la de guía. Hola, bueno. Nosotros hicimos una ponencia un poco complementaria de la que acaban de presentar, referido a la posibilidad de hacer aportes con criptomonedas. Vamos en orden a la brevedad y no caer en la dictadura del micrófono. Vamos a tratar de hacerlo resumidamente. Vamos a dar por sentado que todos entendemos de qué son las criptomonedas y cómo funcionan y cuál es el contexto en el que operan. De lo que hablaban en la ponencia anterior, nosotros vamos a profundizar un poco en un aspecto que es el tema del régimen obligacional, es decir, en qué medida las criptomonedas son susceptibles de ejecución forzada como elemento determinante o relevante a los efectos de que pueda ser integrado como aporte. El problema que presenta el criptoactivo es que, como todos sabemos, tiene una opacidad por el carácter seudónimo de la identificación en el contexto de blockchain, y eso ha llevado a que, se presenten dificultades para que la mano de la justicia se pueda poner sobre ellos.
Entonces, algunas condiciones, que las voy a leer porque si no me las acuerdo exactamente, que se tienen que dar para que la criptomoneda pueda quedar bajo la mano eventualmente de la justicia, es que el deudor cuente con una billetera caliente o que esté en la nube y no con una billetera fría que sea inaccesible. Que las claves privadas se encuentren en poder de un tercero, puede ser un exchange, y que aparte se pueda contar con la identificación pública del deudor. Como vemos, muchas de estas condiciones dependen de la voluntad del deudor. Todo esto, si lo matizamos en el contexto de la ley de sociedades, en particular con el artículo 39, nos presenta algunas dificultades que tienen que ver con la naturaleza bastante discutible de la criptomoneda como activo. Es decir, recién se planteaba que la criptomoneda podía ser considerada una moneda como una moneda o una moneda extranjera. Bueno, nosotros consideramos que no es una moneda extranjera, tiene otra naturaleza, no tiene curso legal en ningún lado. Hoy podríamos hacer la excepción, por cierto, bastante novedosa del Bitcoin que está operando en El Salvador como moneda. Pero bueno, sabemos que el Bitcoin es una criptomoneda de tantas. Por lo tanto, nosotros adherimos a la posición de que, siguiendo el 764, que habla de que son los bienes que no son cosas, y entonces lo que vamos a proponer ahora, que Federico lo va a explicar mucho mejor que yo, es de qué manera podemos hacer funcionar este tipo de activos en el contexto de la integración de capital. Minuto y medio. Bien. Ajá. Kenchi. Bueno, como para ser un poco sintéticos, independientemente del tema de la naturaleza jurídica, tenemos que entrar en si cuando hace uno el aporte inicial o en el aumento de capital, uno puede aportar criptomoneda y sanear el obstáculo de la ejecución forzada. Lo que nosotros entendemos es que si ese aporte se hace a través de un exchange que sea argentino, podríamos cumplir con la ejecución forzada. ¿Por qué? Porque haría muy difícil ejecutar estas cripto en un exchange que esté radicado en otro lugar por la dificultad que ello acarrea, ¿sí? Lo torna casi imposible. Por eso nosotros decimos que, en principio, debería ser con un argentino. Si bien vemos que hay muchos en Argentina, están como PSP acá, pero de la custodia de las criptos las tienen afuera. Entonces eso lo torna dificultoso y en principio, por lo que nosotros hemos investigado, solamente un exchange tiene la custodia de las criptos en Argentina, lo que haría posible sortear este obstáculo de la ejecución forzada y lo haría posible, ¿sí? Entonces, entendiendo que estaría ok, deberíamos cumplir con las normas del KYC, es decir, de que conozca a su cliente, es decir, aquel socio que va a aportar inicial o con aumento, debería de hacerlo a través de un exchange donde él ya tenga cuenta, con cierta trayectoria y que pueda cumplir con estas normas de KYC. Lo mismo para la empresa, la sociedad que va a recibir este aporte, entendemos que también tendría que tener una cuenta en un exchange que también cumpla con las normas del KYC, que también es algo que no todos los exchanges lo tengan, la posibilidad de que personas jurídicas sean titulares de wallets, ¿sí? Sorteados estos obstáculos, entendemos que sí podría, ¿sí?, realizarse este aporte. Como estamos expresando, entendemos que no sería un aporte en dinero, con lo cual ese aporte debería hacerse al 100%, no al 25%. Y no, claro, por el tema del valor también. Y no entendemos que desde el punto de vista de la sociedad no necesitaría más obstáculo que este. El registro comprendemos de que debería de exigirle o una certificación notarial de que se efectivizó esa transferencia de los aportes a la wallet o al exchange a nombre de la empresa y o alguna certificación que emite este exchange donde podamos nosotros acreditar que se efectuó ese aporte. Luego de eso, entendíamos que saneados estos obstáculos estaríamos en condiciones de efectuar este aporte y que ese aporte nosotros entendemos que debería hacerse a través de un stablecoin, es decir, una criptomoneda que esté amparada, un activo como puede ser el caso del dólar, los USDT, porque entendemos que obviaríamos la complejidad que tienen ciertos criptoactivos o criptomonedas puntualmente de la volatilidad que tienen. Entonces, de esta forma, evitaríamos esa complejidad. Tiempo. Un poco para concluir, entonces, entendemos que cumpliéndose estos requisitos se podría, vemos viable de que el organismo de Contralor emita una resolución como para dar un poco el camino que deban de cumplir, y dado estas condiciones, entendemos que puede realizarse aportes inicial o con aumento de capital de criptomonedas en sociedades. Gracias.
Gracias. Ahora Bueno. van a exponer Lisandro Haddad y José Sala Mercado una ponencia sobre la función del capital social en los negocios actuales. Bueno, buen día de nuevo. Joche me dijo hace un tiempo, vamos a hacer una ponencia juntos del capital. Y la realidad le dije, no, Joche, estaba en otra cosa. Hasta que fui a presentar la prórroga del restaurante en la esquina del tribunal hace 20 años y el registro público de mi ciudad me dijo, adecúe el capital al objeto, ¿no? Entonces me presenté ante la secretaria y le dije, no existe persona en todo el tribunal, desde el ministro de la Corte para abajo, que me pueda decir cuál es el capital adecuado al objeto de la parrilla. Me dijo, bueno, presentame balance y lo vemos. Y le digo, pero me estás confundiendo ahí, me está pidiendo balance, me confundí patrimonio con capital. Y me contestó, bueno, pero siempre se hizo así. Con lo cual, venimos a destruir el dogma, ¿no? Que como decía Lepera, es ese principio que o nunca tuvo función, o la tuvo y la perdió, pero la venimos repitiendo de generación en generación y no podemos salir de él. Así que ahora Joche lo va a eliminar. No sé si lo tenía que eliminar yo, pero no importa, porque es el prólogo de Licha, entonces vamos a tratar de cumplir. La idea es la siguiente. Nosotros cuando planteamos la ponencia, una ponencia muy corta, siempre hemos hablado de función de producción, de garantía, de organización de los derechos y deberes de los socios. En cuanto a organización de derechos, de deberes de los socios, podría no existir porque podríamos poner porcentajes y punto. En cuanto a lo que es la función de producción, ya no existe, porque las sociedades no se financian con mecanismos internos de financiamiento, sino con mecanismos alternativos. En cuanto a función de producción, los únicos que piensan que existen son aquellos que exigen, como dice Lisandro, un número para poder hacer algo. Los únicos que conocen cómo se puede hacer y qué se puede hacer son los fundadores. No tiene un solo elemento ni herramienta en términos de especificidad ni capacidad, un organismo de control, ya sea judicial o administrativo, para entender cómo se va a llevar adelante un objeto a partir del aporte de capital. Lo único que sí plantea muchos interrogantes es la famosa función de garantía. Y nosotros queremos desterrar a medias, para así ya queda debate también, porque si no, no tiene sentido, desterrar a medias esta cuestión. La función de garantía del capital social hoy no existe en términos cuantitativos. ¿Y por qué no existe en términos cuantitativos? Por lo mismo que venimos diciendo. Sí existe en términos jurídicos. ¿Por qué? Porque en términos cuantitativos a nadie le importa la cifra de capital social, sino el patrimonio, que es la prenda común del acreedor. Cuando el acreedor va a contratar con la sociedad, le importa el patrimonio, no el capital. Ahora, ¿por qué podemos llegar a decir que sí es una cifra de garantía jurídica? Porque un peso de capital o un dólar de capital podrían ser una cifra de garantía jurídica, porque así lo establece el ordenamiento. El 94 habla de las causales de disolución, y una de las causales de disolución es la pérdida total o parcial del capital social. De manera tal que si la sociedad continúa sin remover esa causal de disolución, lo que hace es generar responsabilidad. Y por el 99 se amplían las posibilidades de agresión de patrimonio, porque no solamente responde ya la sociedad, sino también los administradores, sino también aquellos accionistas o socios que así lo consintieron en que la sociedad como vehículo peligroso continuara. Entonces, es una garantía jurídica, no es una garantía económica financiera. Un peso de capital o la One Dollar Corporation tendría la misma garantía que la de 100.000, 2 millones, 10 millones, 20 millones. ¿Por qué? Porque la garantía es jurídica. Vuelvo a insistir, no me digan cuánto. Además, es un absurdo total. Hoy la SAS tiene que tener más capital que las sociedades anónimas por el bendito país donde vivimos. Entonces pusieron una cifra de capital que es dinámica, porque está sujeta a lo que vaya el salario mínimo vital y móvil en un país donde la inflación crece segundo a segundo. No sé si ya tuve amarilla, roja, ya estoy, no miro para atrás, peguen el grito, naranja, naranja. Entonces, como tenemos un país donde todas esas cuestiones son dinámicas, son relativas, vayamos a lo concreto. ¿Lo concreto qué es? Que un peso de capital o un peso o un dólar de capital o una criptomoneda de las que fueren, las buenas y las no tan buenas, cumplirían la misma función de garantía, que es jurídica. Su pérdida activa las acciones de responsabilidad y amplía el abanico de posibilidades de agregar patrimonio. Gracias. Ahora le damos espacio a Virginia Ramelo, que nos va a hablar en su ponencia de la virtualidad jurídica de las criptomonedas como aportes societarios en las sociedades de capital. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Mi ponencia
está alineada con todas las de mis colegas, que es justamente la virtualidad jurídica de las criptomonedas para hacer aportes en las sociedades de capital. Para resumir y no repetir lo que ya venimos hablando, podemos arribar a 3 conclusiones. La primera de ellas, las criptos irrumpieron en nuestra economía, están presentes y no es solo utilizada hoy en día como una moneda de cambio, por ejemplo, muchas plataformas la aceptan como forma de pago, sino que hoy en día se piensa como forma de contratación y de creación de negocios a través de su aporte en sociedades. Otra de las segundas conclusiones que podemos arribar en base a las ponencias que realizaron y los que estuvimos escuchando es que en nuestro ordenamiento societario actual y en base a la legislación que tenemos, podemos considerarlas como aportes en especie. Y se plantea el gran interrogante del juego de los artículos 38 y 39 respecto a que tienen que ser bienes determinados susceptibles de ejecución forzada. Mi ponencia se alineó un poco a lo que es la ejecución forzada de las criptomonedas, tal como establecieron acá los colegas. Una de las características principales de las criptos es que son pseudoanónimas y descentralizadas. ¿Por qué? Porque el titular de la cripto tiene una clave pública y privada. Si bien la clave pública se puede asociar al usuario y podemos hacer una trazabilidad de todas las operaciones, la clave privada queda en titularidad del propietario. Las opciones acá que aportaron los colegas de, por ejemplo, depositar la clave privada en una exchange privada con las leyes de la Argentina, en donde se cumplan todo el régimen de información financiera y prevención del lavado de activos, me parece sumamente interesante y es una de las herramientas que hoy en día los registros tendrían que considerar para poder tomar a las criptos como aportes de capital, ya sea para la Constitución o frente a un aumento. Y otra de las cosas que podemos pensar y que pongo en la mesa de debate es por qué no asociar una cripto a un smart contract, en donde, por ejemplo, a la hora de aportar la cripto, con un smart contract se diga que si se cumple determinada condición, por ejemplo, que sea la hora de ejecutar forzadamente esa cripto, el smart contract la ejecute directamente y vaya a las arcas de la sociedad. Así que bueno, creo que los estudiosos del derecho societario debemos encaminar la economía y el nuevo régimen, tener un derecho societario flexible que se adapte a las nuevas formas de contratación y crear sociedades en pos del desarrollo económico actual. Muchas gracias. Le damos paso a Tomás Sánchez Acone con su ponencia Aporte de criptoactivos a sociedades por acciones simplificadas, el caso de los NFT. Bueno, muchas gracias, señor vicepresidente. Buen día a todos. Quiero empezar con una aclaración preliminar. No existe la ejecución forzada de criptoactivos, ¿sí? Para uno sea dueño de criptoactivos, los tiene que tener en lo que se dice una billetera fría, ¿sí? Donde sea el titular de las claves privadas. En la jerga se dice, si no son tus llaves, no son tus monedas. Partiendo de esa base, es que existe la colisión, creo yo, entre el artículo 39 de la Ley General de Sociedades y el artículo 42 de la Ley de SAS, la LACE, en cuanto al tema de la susceptibilidad de ejecución forzada de los aportes en especie. Me salteo la parte de qué tipo de aporte es, porque creo que estamos todos de acuerdo que es un aporte en especie, porque moneda es siempre lo que el Estado diga que es moneda, no más que eso. Bueno, la cuestión de la susceptibilidad de ejecución forzada es hoy en día una norma imperativa de la Ley General de Sociedades, el artículo 39. Creo yo en este Congreso lo que hemos escuchado hasta ahora que no. ¿Sí? ¿Cuál es el interés que protege el artículo 39? Creo que hoy en día es una norma que se puede decir que es anacrónica. Vivimos en la era de la información, no en la era de las cosas. El doctor Vítolo siempre dice que Uber es la empresa de remisería más grande del mundo y no tiene autos. Que Airbnb es la empresa que provee alojamiento a todo el mundo y no tiene un solo inmueble. Entonces, realmente creo que es un concepto que está en crisis. Yo soy parte de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe. Disclaimer, todo lo que digo acá es una opinión profesional propia y creo que es momento de aceptarlas como aporte. Como regulamos los aportes en especie, los vehículos, los inmuebles, podemos regular la manera de hacer estos aportes. Podemos hablar de evaluación, cómo se hace la evaluación, cuándo se hace la evaluación. Todo se puede
regular de una manera conveniente. Y está el tema de la volatilidad. Muchos debates me han sacado el tema de la volatilidad. ¿Qué es más volátil hoy en día que el peso argentino? El capital mínimo de una sociedad anónima es de 100.000 pesos, ¿sí? Una norma del 2012. Hoy en día, por inflación, esos 100.000 pesos son 2 millones de pesos. En 2012 eran 20.000 dólares, hoy son 500 dólares. Entonces creo que es un concepto que no le podemos exigir cuando no se lo exigimos a los aportes en pesos. Y bueno, creo que parte de la regulación ya la dijeron, exceptuemos lo que dije al principio. Exijámosle a las sociedades que se constituyen con criptoactivos que esos criptoactivos los tengan en un exchange que esté inscripto en Argentina, que esté sometido a nuestra jurisdicción y que por lo tanto podamos saltear ese pase de la ejecución forzada. Otro tema que creo interesante para empezar a debatir es si aparte de los criptoactivos que hablamos hoy, Bitcoin, Ethereum, criptomonedas, podemos llegar a aportar lo que son los NFTs, ¿sí? Criptoactivos no fungibles. Obviamente la evaluación es más difícil, pero creo que en base a lo que estamos debatiendo acá, a futuro sería posible. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra al doctor Daniel Roquevítolo. No estaba en el programa de la comisión, pero lo hemos incluido por razones de calendario con su ponencia, la difuminación del capital social como elemento esencial en el derecho de sociedades en tiempo de posmodernidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No soy un invasor, sino que tengo una ponencia, esta misma ponencia era a la tarde y a la tarde justo tengo una clase que no puedo postergar, así que me pasaron acá. ¿Cuál es la idea? Un poco ya se habló todo, yo creo que no hay mucho para decir, solamente 2 o 3 conceptos. El capital social es un concepto abstracto, se podría llamar capital o se podría haber tenido otro nombre. Venimos trabajando con conceptos que son abstractos. Todos los elementos, el domicilio es un concepto abstracto. Tuvo un contenido en algún momento, que bueno, que era un lugar, una calle, un número, un piso, una localidad. Después se cambió y dijo, no, no es esto, va a ser una jurisdicción. Entonces lo tenemos en la ley como que es una jurisdicción. Y ahora es una dirección de correo electrónico o un número de celular. Y es un domicilio donde es válido, no solamente para operar y para vivir, sino también para que seamos notificados a través de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ese es el domicilio que construimos, el domicilio electrónico. Entonces, bueno, de hecho el capital ha desaparecido como elemento esencial en la República Argentina de los instrumentos constitutivos de sociedades. La reforma de la ley 26.994, a través del artículo 21, la sección 4 del capítulo 1, ha determinado que si falta alguno de los elementos esenciales, la reforma del artículo 17, la sociedad es perfectamente válida. Podemos tener hoy una sociedad sin capital en la República Argentina siendo absolutamente válida. Conclusión, el concepto de capital social, tradicionalmente, como nosotros lo entendíamos, se ha difuminado absolutamente. Ya se dijo acá, lo dijeron recién, no cumple ninguna de las funciones, ninguna. Ni siquiera lo simbólico. Las funciones de capital social pueden ser generados y pueden ser cumplidas de otro modo, absolutamente. Es decir, la productividad puede ser con dinero de terceros, puede ser con inversores privados, con inversores públicos, con subsidio del Estado, ¿no es cierto? El tema de la distribución de derechos dentro y obligaciones dentro del régimen societario se puede establecer por un sistema de numerales mucho más perfecto. Puedo tener un sistema de numerales para la distribución de dividendos, uno para las votaciones, otra para el ejercicio de determinados derechos. Puedo reclasificar a través de operaciones matemáticas diversos mecanismos de distribución y de asignación para una cuota de liquidación. Incluso puedo establecer sistemas también de cálculos matemáticos para participar bajo mecanismos de numerales para considerar las prestaciones accesorias o determinadas relaciones que son importantes y que no integran el capital social y que pueden ser mucho más importantes, tener una licencia, tener un contrato de know-how, tener un pacto de no competencia, tener una división de mercado, que vale muchísimo más que un aporte que pudiera tener de un dinero que, como se dijo acá, en moneda nacional, cada vez vale menos. El billete más grande que tenemos nosotros son $3. No podemos tomar un café en ningún lugar del mundo con el billete de más alta denominación de la República Argentina. Así que la ponencia está más detallada, la ponencia tiene algunas propuestas de qué hacer con el capital social, cómo reemplazarlo, a entender que si queremos colocarlos podemos colocar y si no, no. Establecer capitales mínimos para el comienzo de una actividad o la habilitación
solamente puede ser un problema de política legislativa. Si algún legislador o algún país decidiera que no quiere tener determinado tipo de sociedades, podrá poner barreras de acceso o no quiere invertir en una burocracia de control, podrá colocar esto. Pero es un problema de política legislativa como incentivo o como una acción para desincentivar determinadas formas societarias, pero de ninguna manera para justificar el emprendimiento ni el contenido de la empresa que está dentro del ropaje de sociedad. Lo que pasa es que, recordemos, nuestra ley del año 1972, nosotros venimos con un esquema societario que es el esquema de la planificación para una forma de desplegar una actividad. Entonces se hacía, como está planeado y planificado en la ley, los pasos sucesivos. Nosotros elegimos quiénes son los socios, elegimos el tipo social, diseñamos el estatuto, aportamos el capital y nos ponemos en marcha. Hoy la realidad, la vertiginosidad de la actividad empresarial y de los operadores económicos, la cuarta revolución industrial, el carácter, ya lo digo, ya me canso de decirlo, el tema de la velocidad, del impacto, la exponencialidad, hace que la dinámica sea mucho más fuerte. Son modelos de exploración. No hay despliegue, sino que hay ensayo, hay evaluación. Por eso también esta idea del derecho a fracasar sin sanción, que no es lo mismo que fracasar sin responsabilidad. Una cosa es que yo sea responsable y me haga cargo de la conducta que tengo, y otra cosa es que me sancionen porque me fue mal. Y este es un tema que hay que desterrar. Acá no puede haber sanción, tiene que haber responsabilidad. Hay que ponerse en la cabeza que tiene que haber un derecho a fracasar sin sanción, porque si no, nadie podría sacar el óxido de las puertas que hacen ruido ni remover un tornillo, porque el 4WD-40 se llama 4WD-40 porque los 39 prototipos anteriores fracasaron y no removían el tornillo. Y sin las 39 versiones anteriores, nadie podría hoy mover ni aceitar una bisagra. Conclusión, no voy a repetir lo que acabo de decir en otra comisión, cuando todo el mundo habla de las distintas reformas a la ley de sociedades. ¿Qué necesita el régimen de sociedades de la República Argentina? Barajar, dar de nuevo y cambiar de mazo. Volver a arreglar, enmendar o modificar cuando en el mundo hubo una revolución de los conceptos económicos, de la manera de hacer negocios, de lo que se entiende que vale un activo. Que vale un activo. ¿Qué son los activos? Los activos no los conocemos, no podemos tenerlos y son los que realmente valen. No son tangibles, no podemos ejecutarlos, no podemos llegar a ellos y sin embargo es quizás lo que más tiene. ¿Y saben quién entendió esto? Hace muchísimos años. Un presidente de la República se llamaba Marcelo Torcuato de Alvear, a quien los correligionarios de su partido político lo habían llevado, le pedían cargos en el gobierno. Le decían, como en aquella época se decía, presidente, yo lo ayudé, póngame en el lugar donde haya. En un lugar donde haya algo que pueda. Y había un amigo al que Alvear lo mira y le dice a los colaboradores, es una excelente persona, pero no sirve para nada. No tengo dónde colocarlo. Entonces un día en la mañana se levanta y dice, yo sé cómo lo voy a ayudar. Y lo cita a donde está hoy el Plaza Hotel, que se está reformando, con Marriott, enfrente de la Plaza San Martín. Entonces, Alvear viene y le dice, bueno, te voy a dar el reconocimiento. Y el hombre esperaba un cargo. Y le dije, ¿cuál es? Dice, tomame el brazo, vamos a ir caminando juntos hasta la Avenida de Mayo. El mundo lo vio del brazo del presidente de la República, caminando y conversando como buenos amigos, y de la actividad privada. Al hombre le dieron un montón de trabajos. Y con las sociedades pasa lo mismo. Es decir, si yo tengo un emprendimiento y al lanzamiento viene Bill Gates, aunque no sea, y tiene alguna opción al final y demás, la acción va a valer. Y si a lo mejor vienen ustedes que los quiero un montón, no creo que nos suscriban nada más que aquellos que sean apasionados por el derecho comercial. Gracias. Bueno, abrimos el debate breve. Vamos anotando. Tenemos 10 minutos para el debate. Tanoira. Nisman. Pérez Gualde. Nisman. Ton. Coste.
Nicolás Rau. Silvina Pérez. Allá. Y Freschelli. Apellido. Apellido. Cuervo, Rodrigo Cuervo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Freschelli, estaba una señora. Sí. Breves, por favor, no necesariamente. Gracias. Voy a tratar de plegarme al doctor Vítor en los esfuerzos de cerrar la grieta. Me está costando mucho después de la resolución de IGJ de hoy a la mañana, Daniel, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo. No, solo un comentario. Felicitaciones a todas las ponencias, súper interesantes. Tiene que ver con la que voy a hacer hoy a la tarde, pero por ahora entiendo los esfuerzos de intentar meter los tokens o los activos digitales en el capital social, pero mientras Argentina tenga cepo cambiario, impositivamente es muy desventajoso hacer un aporte en criptoactivos, teniendo en cuenta que el aporte va a ser contablemente tomado a un dólar estable en general, y la ganancia por tipo de cambio no va a ser deducible al momento de, cuando yo ejecute ese criptoactivo, con lo cual, o cuando cambie de valor. El criptoactivo en Argentina está grabado como una acción y no como una moneda que no está grabada, digamos. Entonces, todos los años ese capital, si el criptoactivo empieza a tomar valor al 31 de diciembre, va a empezar a tener ganancia, una ganancia real en definitiva, porque no es líquida, con lo cual va a tributar el 15% y si es una sociedad va a tributar el 35%. Entonces, es muy desventajoso hoy, por más que discutamos si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Yo estoy en línea con ustedes, creo que se puede hacer, pero creo que mientras Argentina tenga estas reglas de juego, es muy difícil imponer hoy un capital social incluso con un stablecoin, digamos. Entonces, quería hacer ese comentario. Es mucho más fácil liquidar el activo en Let's Bit a tipo de cambio de contado con liqui y hacer el aporte en pesos, y nos olvidamos del problema de la fluctuación. Gracias, doctor. Pérez Ugalde. Me encantaron todas las ponencias, todas las explicaciones muy bien hechas. No cabe duda de que estamos hablando de activos. La ley de impuesto a las ganancias de la reforma de la 27430 grava las ganancias sobre cripto. La AFIP sacó un formulario, el 8126, para que se informen las exchanges, las operaciones, las ganancias sobre cripto, de manera tal que no hay duda, y tampoco hay duda de todo lo que han expuesto, que no tenemos más capital social. Sería muy sencillo para nosotros constituir con 100.000 pesos una sociedad anónima, poner en efectivo 25.000 pesos y al día siguiente abrirle una cuenta a nombre de la sociedad en alguna exchange y que sea titular de moneda cripto. O sea, no sería eso ningún inconveniente. Acá lo que estamos discutiendo es la posibilidad de hacer el aporte directamente inicial. Y en esto me parece que Sánchez Sacone fue muy claro, pateó el tablero y dijo, señores, no tiene más sentido hablar de susceptible de ejecución forzada cuando hoy los principales activos intangibles a los que hicieron referencia no son embargables. No puedo embargar los seguidores de una red social, que vale muchísimo. No puedo embargar el know-how. ¿Cómo hago para embargar know-how? Yo siempre digo, vayan y cóbrenle, ejecútenle a Mercado Libre, que les debe una platita, a ver qué le embargan. Entonces, me parece que tenemos que romperlo, tenemos que sincerarlo. Me encantó esto de Sánchez Sacone en ese sentido, y hacer como hace Brasil. Brasil sacó una circular el año 2020, la 4081, Ministerio de Economía, donde permite el aporte de criptoactivos y dice, lo único importante es que pueda ser valuables, nada más. Gracias. Nisman. Gracias. En general, los trabajos todos giran alrededor de que son aportables para la sociedad, los criptoactivos, para el capital social. Yo quiero hacerle dos preguntas. No sé, que me parece que es para todos. Si cuando el accionista o socio aporta los criptoactivos,
tiene que entregar la clave y el dominio de esos criptoactivos? Si así fuera, o sea, la entrega, ¿puede después cambiarla y no comunicárselo a la sociedad? No que se ve en no que sea legal, pregunto si tiene posibilidad de acceso a cambiarle la clave a los criptoactivos. Gracias. Sí. Ton. Walter. Gracias. Bueno, sobre cripto me imagino que no voy a hablar porque yo soy un viejo, pero el tema de que el capital social ha muerto. El capital social ha muerto y está enterrado en la ponencia de Daniel. El banco de prueba de los motores, siempre uno tenía un banco de prueba para los motores a ver si eran buenos. ¿Cuál es el banco de prueba en el derecho? El derecho de quiebra, el derecho concursal es el banco de prueba. Si nosotros entramos a ver la composición de los patrimonios ejecutables en las quiebras en los últimos años, vamos a ver que la mayor cantidad de bienes que existen son intangibles. Los bienes tangibles prácticamente ya van dejando de existir. El capital social hoy es una cuestión que no sirve ni siquiera para la protección de los acreedores. El capital social ha muerto. Muy buena la ponencia, Daniel. Gracias. Boteri. Hola, Bárbara, todas las ponencias, felicitaciones a todos. Yo creo que el capital social es un recurso técnico. No se puede pedir más de lo que da. Es decir, si no hay una idea, una noción de capital, lo vas a inventar para identificar, para simplificar las cosas. O sea, el problema es pedirle más de lo que da, que es un poco el problema que comentaba Lisandro. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en la Argentina? La casi totalidad de los bienes que componen el activo no corriente de todas las compañías están valuados en dólares. Esta es la verdad. Todos los inmuebles se evalúan en dólares, todos los vehículos se evalúan en dólares. Y nosotros vamos a insistir con tener cifra de capital en pesos. Es ridículo. Es absolutamente ridículo. Esto es, me parece que lo razonable es salir de esa cuestión. Respecto de lo que hablaban de criptomonedas, a mí me parece que yo las consideraría, partiendo de esa base, como una variante para solucionar el problema de la prima de emisión, que hoy en día es un problema muy serio. Se supone que equilibra las prestaciones entre los socios que suscriben y los que no suscriben. Sin embargo, fíjense ustedes que con la inflación que hay, la prima de emisión es una risa. Hoy en día, con el tiempo, resulta que termina siendo una reserva inocua que no equilibra nada. Así que me parece que todas esas ponencias andan bárbaro. Creo que hay dificultades para integrarlas como capital, pero sí le veo un futuro de prima de emisión. Gracias. Bien, Coste. Esta es para todos, me parece. Estoy totalmente de acuerdo con Lisandro y con José respecto de la innecesariedad del capital social tal como lo conocemos. Si se cambian ciertos aspectos sobre numerales, que yo no sé cómo sería, ¿no? Se puede prescindir incluso de esa función de repartir derechos políticos. No sé cómo sería, repito. Ahora, el asunto es que tenemos esta ley. Para mí, habría que modificarla en ese sentido. Lo que no entendí de todas las ponencias, porque un ponente que me pareció muy claro, el que trabaja en la Dirección de Personas Jurídicas de Santa Fe, dijo, no se pueden ejecutar los criptoactivos, ¿no? Y otros decían que sí. La pregunta es, ¿se pueden o no? ¿Por qué es importante? No creo que la norma no sea imperativa. No porque me gusten las normas imperativas, no me gustan, pero recién releí y respecto a la protección de terceros, que reitero, para mí el capital social no protege a nadie, pero tenés esa ley. No creo que no sea una norma imperativa, entonces te exige la ejecución forzada. Repito, para mí habría que cambiar todo, pero tal como está la situación ahora,
Les pregunto a todos los que expusieron, ¿por qué algunos dicen que se pueden ejecutar los criptoactivos y otros que no, y cómo? Esa es mi duda. Bien, gracias. Barra. Bueno, muy interesantes todas las ponencias de criptoactivos y realmente demuestran que los criptoactivos los vamos a tener de alguna manera, vamos a lograr que se puedan llegar a aportar. Todas las ponencias están hechas por gente joven que demuestra la inquietud y una nueva sangre en todos estos derechos societarios. No es porque nosotros ya tenemos más años de esto. Me queda la misma duda que dice Diego Coste, si son de ejecución forzada o no. Yo he escuchado y he leído que según cómo estén registrados, si es público o no el que lo registre, tiene el carácter de ejecución forzada o no. Algo así he leído. Creo que me gustaría que los ponentes me lo terminen de aclarar si es correcto mi interpretación. Y por otro lado, la ley hoy dice que los bienes para una sociedad anónima tienen que ser de ejecución forzada, por más que la tengamos que cambiar, es la ley que hoy tenemos y tendríamos que respetar. Y que el capital es verdad que no cumple otra función que para determinar determinados parámetros o participaciones, pero no nos podemos olvidar, y esto lo discutimos mucho en el Congreso de la Falda, se trabajó un día entero en una comisión, si el capital era necesario o no, del origen, si hay que controlarlo o no, si es cuestión o no del organismo de Contralor. Pero sí, todos los que estamos acá y los que caminamos los pasillos de tribunales, estamos cansados de ver sociedades que están quebradas, que no tienen activo, que no tienen patrimonio. Entonces, no queremos sociedades infrapatrimonializadas. Eso no lo queremos. Queremos que las sociedades tengan el patrimonio suficiente y que no trasladen el riesgo empresario a los terceros. Es decir, que hay que aplicar la responsabilidad de administradores y socios y hay que aplicar, como decíamos hoy temprano, el artículo 99 si tenemos sociedades infrapatrimonializadas. Gracias. Nada más, gracias. Gracias. Pérez Silvina. Ante todo, gracias a todos los exponentes. Una pregunta práctica. En la segunda de las ponencias, Pablo Gabriel propuso que la certificación para la presentación ante el registro público fuera por una certificación de notario, de un escribano, simplemente para defender la profesión. Soy contadora. Generalmente los aportes no dinerarios se hace a través de una certificación de contador público legalizado ante el Consejo de Ciencias Económicas, por lo menos en mi jurisdicción. No sé si es el criterio generalizado, nada más. Gracias. Rodrigo Cuervo. Freschelli. Ahí. Entonces ahí y después vamos allá. Hola, bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes, me parecieron muy interesantes todas las ponencias que se presentaron, me aclararon muchísimo el tema y quería hacer una breve observación con relación a lo que manifestó los doctores Lisandro Haddad y Sala de Mercado con relación al capital. Me parece muy interesante lo que él plantea con relación a la garantía jurídica del capital. No lo podemos desconocer. Comparto lo que dice la doctora. Desde la fase económica podemos discutir la función del capital, pero desde la fase jurídica me parece dirimente, sobre todo cuando se trata de situaciones de crisis. Cuando la sociedad no tiene ningún inconveniente, no hay problema. Pero en situaciones de crisis el capital cumple una función jurídica trascendente. Los doctores mencionaron una, pero hay incontables. La infracapitalización produce efectos legales trascendentes con relación a la responsabilidad de los administradores y socios. Eso en cuanto a ese punto. Y otra cosa que me pareció muy interesante fue mi comprovinciano, el doctor Sánchez Acone, con lo que planteó con relación a la inejecutabilidad de los aportes de bitcoins o criptomonedas. En ese punto comparto con lo que dice el doctor Conte, que la norma del artículo 39 es una norma imperativa.
todas las normas son imperativas, porque imperan. Podemos discutir el tema de las disposiciones de orden público en derecho societario, algunos están a favor, otros en contra, entraríamos a analizar la naturaleza jurídica del contrato constitutivo, la teoría de la institución de debilidad de la escalada, etc. Pero en el punto, sí, ya termino, disculpen. En el punto me parece que el artículo 39 impera. En todo caso, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad por acciones, cuyo aporte no sea ejecutable, tendría que estar regulada por la sección cuarta, porque le Gracias. faltaría un requisito esencial tipificante. Gracias. Gracias, disculpen. Cuervo. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Primero que nada, me encantaron dos comentarios muy breves. Una en relación a esto de la ejecutabilidad de las criptomonedas, lo que contaban Fede y Gaby. Es cierto que cuando es una billetera caliente, el juez lo puede ordenar. Dos cosas van a pasar. Una, que lo van a sacar a la billetera fría al día siguiente. Pero sobre todo es que el bien por excelencia, que es susceptible de ejecución forzada, es el dinero en efectivo. Y el dinero en efectivo también, a capricho del deudor, no lo vamos a encontrar nunca. Entonces, hasta que no esté prohibido tener dinero en efectivo, cosa que la FIP un poco ha hecho al prohibir los pagos en efectivo superiores a 1.000 pesos, pero mientras no esté prohibido el dinero en efectivo, tampoco deberíamos prohibir que se integre a una billetera fría también. Y la segunda consideración, algo que decía José, esto del capital y que con la inflación el capital pierde sentido. Siempre a mí me gustó la idea, nunca la he escrito, porque quizá no valga la pena, pero en la Argentina hay dos monedas de curso legal, el peso y el peso argentino oro. Y la ley de sociedades pide que el capital se expresaba en moneda argentina, de curso legal. Entonces, el peso argentino oro es una monedita del 1800 que cotiza en el Banco Central y sube de precio cada 3 meses, matemáticamente, y sube normalmente más que el dólar. Entonces, alguna vez yo charlé con un amigo mío, contador, y no le pareció mal la idea de yo, que soy un socio diligente y quiero que el capital se vaya actualizando automáticamente, de que esté fijado en pesos argentino oro y eso al fin del balance que se vaya poniendo el valor de su cotización. Gracias. Bueno, vamos a hacer un minuto para la devolución de las, y sobre todo la contestación de las preguntas y devolución de observaciones, ¿sí? Para aclarar el concepto, digamos, el concepto de la función de garantía del capital era con un peso, digamos, no que cumple una función de garantía de los bienes, ¿no? Digamos, jurídicamente, aunque nosotros tengamos un peso, queremos hacer sociedades de un peso, ese peso va a ser garantía. Con respecto al riesgo empresario, la actividad es riesgosa. Lo que hace la responsabilidad limitada, a mi entender, es trasladar el riesgo. Lo mismo que hago cuando yo contrato un seguro. Yo traslado el riesgo y para trasladar el riesgo pago, ¿sí? El acreedor me cobra eso. El banco me cobra el interés, el proveedor me cobra lo que me quiere cobrar, con lo cual, al único que tengo que proteger, si no tengo el patrimonio para poder adecuarlo, es el acreedor extracontractual. Con todos los acreedores contractuales, ellos tienen la posibilidad de querer contratar conmigo, cobrarme lo que me quieran cobrar o pedirme el levantamiento de la responsabilidad limitada, como me lo hace el banco cada vez que me pide la fianza personales de los socios. Con lo cual, no me preocupa tanto el tema de la infrapatrimonialización. Daniel, yo voy con vos a barajar y dar de nuevo cuando vos digas. Bueno, si quieren tomo la posta de algún tema de cripto. Acá me anoté algunas preguntas, pero ustedes si quieren me van complementando. Primero, coincido con el tema impositivo. Un poco la idea de nuestra ponencia es encontrar una solución legal a una problemática, no de ver qué tal es que le conviene el caso concreto y el momento concreto. Las reglas cambian todo el tiempo en temas impositivos y más en temas tecnológicos, con lo cual hoy tal vez estamos hablando de esto y mañana cambia, ¿sí? Con lo cual estamos de acuerdo. El tema un poco de lo que es la tecnología y la descentralización de las criptomonedas, la esencia de las criptomonedas es que sea descentralizado. Y esa descentralización hace que sean inembargables e inejecutables y es lo que se buscó con esto, ¿no? Con lo cual, los mismos exchanges están yendo contra la misma lógica de lo que se plantea con la blockchain y con esta descentralización, que es centralizar algo
que nació descentralizado, ¿sí? Con lo cual, inicialmente vendría por ahí. Lo que nosotros un poco nos propusimos decir, bueno, ¿cómo le encontramos una vuelta jurídica a esto que empieza a suceder y que la gente empieza a tener cripto y cómo las inserta en su propia empresa o en un tercero como inversión? Y ahí es como un poco viene el tema. Y es donde nosotros entramos en la discusión de decir, bueno, es muy difícil embargar un exchange que tenga la custodia en Gibraltar, porque acá que vos le llegaste y le avisaste a la empresa en Gibraltar que le tiene que embargar esa cuenta, ya sacó la plata. Y lo mismo que pasa con el dinero en un banco, o sea, en realidad, ¿no? Por eso nosotros decimos, bueno, en realidad eso que se torna casi imposible, lo vemos más posible si ese exchange está en Argentina, ¿sí? Porque sería más fácil de llegar. De hecho, un poco nosotros, investigando con estos mismos exchanges, es lo que también están esperando ellos mismos, decir, che, ojalá que me llegue un embargo para que yo pueda demostrar que lo puedo hacer, pero al final yo tengo mi cuenta en Gibraltar, yo le digo cuando me llega un embargo, sea por alimento o sea por un acreedor, y anda la principal, que allá está la custodia, ¿sí? Entonces, bueno, es un tema que va cambiando y nosotros hemos tratado de encontrarle la vuelta jurídica y societaria con lo que tenemos, ¿sí? Después en relación... lo de la certificación notarial, tal vez por la rapidez no me supo expresar correctamente. Lo que nosotros planteamos es, claramente se necesita la certificación contable para la evaluación. Lo que nosotros decimos es, ¿cómo acredita esa empresa que le llegó ese aporte? Bueno, o que el mismo exchange emita un informe diciendo, está acá, o el escribano dando constancia de que está la wallet en poder, digamos, de la empresa, ¿no? Y tal vez un poco ahí viene con la pregunta suya de cómo se hace ese aporte. En realidad, el aporte lo podés hacer de dos formas. O vos tenés la cripto y transferís la cripto a la wallet que tenga la empresa, o le das directamente la wallet, que tal vez ahí viene la pregunta. Si uno da directamente la wallet, tenés que dar la clave. Eso se pondrá en la misma acta cuando hace ese aporte ese socio, o en el inicial, y la va a tener que cambiar, porque pasa a ser pública, si no. Y la va a tener que cambiar la sociedad, y no debería de poder cambiarla. Claro, es una responsabilidad del presidente, digamos, de cambiarla. Exactamente. Sí, porque le estás dando la titularidad. Entonces, es como la clave del banco. Te doy la clave del home banking, si no la cambias, en la responsabilidad tuya se vacía. Claro, porque el que tiene la clave tiene la propiedad de la moneda, entonces sería así. Es como un home banking, lo mismo, me parece, ¿no? No sé si quedó algo más. Bueno, primero contestarle al doctor, muchas gracias por la pregunta porque me olvidé decirlo en la ponencia y me estaba carcomiendo la cabeza. La esencia de las cadenas de bloques distribuidos, la esencia de la blockchain es la descentralización. Siempre en el supuesto de que las claves privadas en una billetera fría, la idea de la descentralización significa que no hay un ente regulador. Entonces no hay nadie que me pueda ordenar el embargo. Un ejemplo, yo puedo abrir una billetera fría, poner los criptoactivos a través de esa billetera, memorizar la frase de semilla que me permite acceder a esa clave y no escribirla a ningún lado. ¿De qué manera entonces podría venir alguien a forzarme a que yo diga la frase para poder ejecutar el embargo de estos criptoactivos o mismo la transferencia de estos criptoactivos? Que, aclarándole al doctor de la primera pregunta, son irreversibles, ¿sí? Toda transferencia de criptoactivos por naturaleza es irreversible. Y otra parte, lo de la norma imperativa, yo cito al doctor Manóvil en cuanto a que hay que preguntarse cuál es el interés protegido con una determinada norma imperativa y analizar si ese interés merece o requiere de esa protección. Por eso es que digo que quizás podríamos hablar de la imperatividad del artículo 39 y por lo menos, como digo yo en la ponencia, o específicamente en SAS. Sí, un segundito. No, quería aclarar dos cosas. Una, en cuanto a lo que consultaba Diego Coste, es que justamente lo que habíamos intentado hacer, casi todos los que estamos acá, es tratar de que esto sea susceptible de ejecución forzada por algún mecanismo. No está fácil, digamos. De hecho, yo trabajo en la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza. Hemos intentado pensar una resolución a este respecto. Tenemos la sospecha de que las personas que participan del entorno cripto, por más resolución que hagamos, no van a ver con buenos ojos exponer sus claves privadas para hacer un aporte de capital, porque es lo contrario de lo que se persiguió cuando se diseñó el entorno cripto. Y en cuanto al tema del artículo 39, comparto totalmente lo que dijo Diego Coste y lo aclaro, digamos, nosotros, y ahora hablo así un poco con la camiseta de la Dirección de Personas Jurídicas,
Nosotros de la Dirección de Personas Jurídicas no tenemos la opción de aplicar o no aplicar las normas. No. Nosotros, donde está la ley, la aplicamos. Que nos guste la ley, no nos guste, puede ser. Mientras las leyes estén ahí, nosotros tenemos que aplicarlas. Nada más por encima de la ley, no tenemos que establecer excesos reglamentarios, nada menos que la ley. Eso porque digo, a veces nosotros venimos acá y bueno, uno nos entusiasmamos de ley ferenda, con cosas que vemos en la ley que no funcionan porque están viejas, y en la Dirección de Personas Jurídicas las vemos también. Pero cuando llega el momento de dictaminar, es la ley y solo la ley. Bueno, damos por terminado el bloque, levantamos. Gracias. Lo sacamos, mirá que había gente para hablar acá.